¿Qué tal, amigos de la medicina y usted? Un placer saludarlo en este sábado especial, como todos los sábados que son especiales. Yo soy Javier Sandoval Delgado, desde el Centro Español estamos transmitiendo. Para mí es una emoción y una acción, como digo en los deportes. ¿Por qué? Porque tengo a un gran amigo que lo conocí desde pequeño, jugando tenis, jugando otros deportes. Él es el doctor Ricardo Joaquín Mondragón Sánchez, médico cirujano especialista en cirugía general, cirugía aparato digestivo y trasplante de órganos. Ricardo, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo has estado, Ricardo? Bien, aquí con mucho trabajo, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, sí. Creo que Dios nos manda mucho trabajo y debe de ser así, ¿no? Sí, gracias a Dios podemos ayudar a alguien, ¿no? Definitivamente. Cirugía general. ¿Qué podemos hablar de la cirugía general, doctor? Bueno, básicamente todo médico que se dedica a operar, a atacar la medicina a través de un acto quirúrgico debe tener un entrenamiento básico que es a través de cirugía general. Entonces, bueno, ese fue mi primer entrenamiento, lo hice dependiendo de la UNAM en el hospital, actualmente el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ahí tuve la oportunidad de trabajar y de formarme como cirujano general. ¿Qué hace el cirujano general? Bueno, pues puede resolver desde lo más básico, desde quitar una uña hasta resolver un accidente grave y debe tener la facultad para estabilizar a un paciente, hacer una operación de tórax en caso necesario, de abdomen en caso necesario, de cráneo en caso necesario, en pacientes graves. Esa es la intención, ¿no? Básicamente nos dedicamos a hacer procedimientos quirúrgicos de primera necesidad y ese es el entrenamiento básico, uno que sepa manejar las manos y entrenarse, ¿no? De ahí viene la segunda especialidad, que es cirugía del aparato digestivo, ¿no? Y entonces ya está más enfocada a un área, ¿no? Pero el cirujano general entrenado a la antigua, ¿no? Que decían era el que podía resolver, fue un modelo de médico diseñado para cubrir las necesidades básicas del país, en donde pudiera uno ir a un pueblo muy escondido en Veracruz y pueda uno atender un accidentado en Veracruz y tenga la facultad de resolver un parto en Veracruz. Entonces, la idea de tener un conocimiento general de cirugía pues nos deja la capacidad de poder resolver casi todos los problemas quirúrgicos, ¿no? Actualmente con las especialidades, bueno, gracias a Dios hacemos las cosas mejores y la especialidad de cirugía general queda hecha a un lado para esas comunidades y en ciudades de la República donde hay un gran número de especialistas, bueno, nos hemos ido subespecializados, ¿no? Y entonces ahí viene la oportunidad de ser la segunda especialidad, que es del aparato digestivo, y ahí atacamos desde el problema de la boca hasta el ano, ¿no? Pasando por las vísceras como el hígado, el páncreas, etcétera, ¿no? Entonces es un entrenamiento específico básicamente a reponer la salud de las enfermedades digestivas, ¿no? Doctor, quisiera regresar un poco a la cirugía general. ¿Qué ha sido lo más difícil lo cual se ha encontrado usted en la cirugía general? Pues lo más difícil es tratar de estabilizar a un paciente grave en que está perdiendo volumen sanguíneo, en fin, en minutos, ¿no? Las decisiones son cruciales, ¿no? Una decisión errónea conlleva la muerte de un paciente. Entonces, básicamente,
es la prisa, ¿no?, de tener que resolver un paciente y estabilizarlo lo más pronto posible para que no repercuta en su estado general. Eso es lo más complicado que hay, ¿no? Dentro de la cirugía general, un médico, ¿cuánto tiene que tener de experiencia para atender en uno de los casos como el que usted platicó? Pues bueno, el entrenamiento básico en México es la escuela de medicina normalmente está compuesta por 6 años. En esos 6 años son 4 o 5 años de escuela, y luego hacemos un internado rotatorio en donde aprendemos lo básico, ¿no? Luego nos dedicamos un año a servir a la comunidad mexicana a través de un servicio social que hacemos en comunidades, y luego hacemos la especialidad. Y en la especialidad ahí te entrenan básicamente a resolver problemas de esta índole, ¿no? A resolver actos que contengan la muerte en los pacientes graves. Entonces, por lo menos son 3 años de entrenamiento para que tú te sientas capacitado para atender un accidente grave o estabilizar a un paciente, ¿no? Luego nos certificamos, ¿no? Actualmente hay una certificación mundial que es a través del Colegio Americano de Cirujanos. Sí. Le llamamos ATLS, en donde mundialmente sabemos la forma de estabilizar a un paciente, y entonces esas son las certificaciones muy importantes que uno debe de tener para poder atender este tipo de pacientes, ¿no? Para cerrar el tema de la cirugía general, ¿qué recomendaciones da el doctor Ricardo? Pues como todo en la medicina hay que entregarse mucho, hay que vivirlo con pasión, hay que leer mucho, ¿no? Hay que estar mucho tiempo en los hospitales, y yo no veo la medicina, la experiencia médica estando lejos de los hospitales, ¿no? Hay que estar sobre el paciente, hay que estar muchas horas, hay que estar comprometido, hay que estar con los conocimientos actuales, hay que estar renovando los conocimientos actuales. No es muy diferente la medicina que hacíamos en los 60s a la que hacemos actualmente. Pero el trauma es el trauma, y aquí vivimos en una ciudad con mucho trauma, hay muchos accidentes, y el médico, el cirujano general, tiene que estar capacitado a atender esa parte difícil de la medicina, ¿no? ¿Cuántos años tiene ejerciendo ya la profesión? Hay más de 35 años. Más de 35 Tuve la años. oportunidad de empezar a hacer medicina desde muy joven porque mi padre era médico, y claro. Entonces me introdujo muy rápido a la medicina, ¿no? Entonces siempre he sido un apasionado de la medicina, y ya van más de 35 años dedicándome de lleno a esta profesión. Aparato digestivo, gastro. ¿Qué es un gastro? Se dice gastro porque a veces se nos dificulta la pronunciación, ¿no? Sí, Gastroenterología, pero un gastroenterólogo, ¿qué es esto, doctor? Pues es un médico que puede ser clínico, o sea, no quirúrgico. Entonces la gastro se divide en 3 áreas. Sí. Gastromédico es aquel que básicamente ve enfermedades que no requieren manejo a través de una cirugía. Sí. Gastroendoscopía es aquel que ahora, por la sofisticación de la endoscopía, hace procedimientos endoscópicos y cura algunas medicinas, algunos tratamientos, algunas enfermedades con tratamientos endoscópicos. Y gastroquirúrgico, ¿no? Entonces yo hago gastrocirugía, y entonces somos los que operamos las vesículas, y el apéndice, y las hernias, y las resecciones intestinales, y el cáncer de colon, y en fin, todas las patologías que incluyen, como te decía al principio, desde la boca hasta el ano, ¿no? ¿En qué momento sabe usted cuándo hay que operar, ya sea que la vesícula o el apéndice o otro integrante más del aparato digestivo? ¿En qué momento se da cuenta usted? Pues la clínica es muy importante. Llamamos a la clínica lo que expresa el paciente, los signos y síntomas de la enfermedad. La historia clínica te dice mucho, ¿no? Un paciente que llega con mucho dolor, doblado del dolor, con un dolor intenso de más de 6 horas de evolución, que no se quita con un analgésico común. Entonces eso, primero que nada, te da la idea de la gravedad del problema, ¿no? A eso le pones estudios auxiliares de diagnóstico, ¿no? Entonces que te auxilian, como lo dice el nombre, en llegar al diagnóstico correcto, y ahí tienes desde una radiografía simple, un ultrasonido, una tomografía, una resonancia, sí, y los estudios de laboratorio que te dicen la respuesta que tiene el organismo hacia la agresión de la enfermedad. En base a esos 3 conjuntos, a esos 3 elementos, es donde integras el diagnóstico, ¿no? Y ya decides si el paciente tiene un dolor, pues por una inflamación intestinal, una colitis, o un dolor más severo por una perforación intestinal por divertículos, o en fin, ¿no? Entonces es el uso de las 3 formas, y la conclusión de las 3 formas la que te llevan al diagnóstico, ¿no? Se escucha mucho de que nosotros los mexicanos somos muy dejados en varias cosas, sí, y uno de ellos es la salud. Sí. ¿Por qué somos así los mexicanos, y por qué cuando ya nos empieza a doler el lado izquierdo o el lado derecho, ya vamos al médico y no antes a una revisión? Yo creo que la cultura médica es bien importante, Javier. Yo creo que nos falta mucho de información desde la infancia, O sea, desde las escuelas hay que tener
información de cómo atender a la salud, darle la importancia a la salud, Sí. y no tenemos eso en México, ¿no? Nos falta información y así pasa la primaria, la secundaria, la preparatoria sin información médica. Entonces el mexicano dista mucho de un conocimiento médico profundo, ¿no? Hay otros países en que se preocupan más en la prevención. Por ejemplo, uno de los líderes en prevención es Japón, en donde hay una muy buena educación médica desde la infancia, ¿no? Desde la primaria empiezan a hablar del cuerpo libremente, a hablar de enfermedades libremente, de atender al cuerpo, de hacerle caso al cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Japón, pues sí tienen una cultura de la estructura humana muy importante que nosotros no tenemos, ¿no? Hemos descuidado eso como sociedad y me parece muy importante. Yo creo que la única forma de cambiar realmente la mortalidad en los mexicanos es irse a las bases, ¿no? En la prevención, ¿no? Empezar a saber que nos puede dar diabetes por la genética y que tenemos que desde el principio, desde temprana edad, cambiar nuestra actitud hacia el azúcar o hacia la presión y ir previniendo, ¿no? Indiscutiblemente vamos para allá, ¿no? Ahora los programas van a ser mucho de prevención, ¿no? O sea, el costo de la medicina es sumamente alto y este país no puede soportar atacar complicaciones en lugar de atacar tempranamente la prevención, ¿no? Entonces, tenemos que voltear para allá. Doctor, estamos platicando, para usted que nos acaba de sintonizar, con el doctor Ricardo Joaquín Mondragón Sánchez. Su especialidad, ya lo mencionamos, la cirugía general y obviamente aparato digestivo y trasplantes en órganos. ¿Cada cuándo tenemos que ir a ver al médico, los mexicanos? Yo creo que hay que, número uno, hacerle caso al cuerpo, ¿no? Si tiene un dolor de cabeza, bueno, pues hay que ver por qué tiene un dolor de cabeza. Si es un dolor de cabeza que se repite, si se quita fácil con un medicamento de libre prescripción, está bien, ¿no? Está bien tomar un medicamento que quite el dolor de cabeza, porque a veces tenemos dolores de cabeza por tensión, en fin, ¿no? Pero cuando un dolor en cualquier parte del cuerpo, cuando una mancha en cualquier parte del cuerpo, cuando pasa algo diferente en el cuerpo y que uno se da cuenta, en ese momento hay que acudir al médico, ¿no? Consideramos que en cuestiones de prevención hay que ir regularmente al médico, por lo menos cada 6 meses, pero es una regla básica para cuando la genética no influye en una enfermedad, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Si tenemos en la familia antecedentes de cáncer en la primera línea, segunda línea, hasta la tercera línea, y ese cáncer está orientado hacia una estructura, por ejemplo el cáncer de mama, bueno, ahí cambiamos la actitud y ahí hay que hacer estudios diagnósticos tempranos, evaluar la genética tempranamente para realmente poder prevenir que aparezca un nuevo cáncer de mama en una mujer en una tercera generación. Entonces es variable de acuerdo a lo que estemos atacando, ¿no? ¿Ha habido casos difíciles en los cuales antes mencionados ha tratado usted? Sí. Sí, la medicina no es, los doctores no somos dioses, hacemos siempre lo mejor que podemos y hay enfermedades que no son curables, ¿no? Que cuando se presentan con nosotros están muy avanzadas, ¿no? Tumores muy avanzados o complicaciones de una enfermedad que no se atendió a tiempo muy complicadas y bueno, pues eso nos deja a un lado, ¿no? Entonces ahí la parte importante de la medicina es atender la enfermedad, ayudar a la familia, ayudar al paciente al bien morir, ¿no? Entonces hay que reconocer como médico que hay cosas que no están en nuestras manos y que pues nuestra intención siempre es buena para tratar de ayudar, pero tenemos límites como todos, ¿no? Se ha oído mucho que, no sé si la pronunciación sean pólipos, así es como se llama, lo que tenemos en el estómago. ¿Por qué se generan? Bueno, aparte de eso preguntaría, serían dos. El órgano, como es el estómago, ¿es más delicado que los demás? Y el aspecto de los pólipos. El estómago es una estructura, como yo digo siempre, que el cuerpo está maravillosamente hecho, ¿sí? Porque está capacitado a resistir el chile mexicano, el condimento, el ayuno prolongado, ¿no? Los agresores, ¿no? Y llega el momento en que el cuerpo no puede con tanta agresión, ¿no? Entonces va reaccionando de alguna forma, ¿no? Entonces el cuerpo fabrica el ácido para destruir los alimentos, ¿no? Un pedazo de carne que consuma uno y que llega al estómago, en ese momento el cuerpo libera ácidos, jugo pancreático, jugo biliar para destruirlo. Pero si, por ejemplo, se tiene mucho tiempo de ayuno, ese jugo gástrico, biliar y pancreático que normalmente se forma, daña la estructura interna, ¿no? Si a eso le aumentamos el estrés, que el estrés es un generador de mayor acidez, ahí es donde vienen y se manifiestan las enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que, como te decía, hay que hacerle caso al cuerpo, hay que cuidarle, hay que hacer una cultura de prevención, una cultura del cuidado propio del cuerpo, y dentro de eso, en el tubo digestivo es muy importante hacer la alimentación correcta en el desayuno, comida y cena, ¿no? El cuerpo está diseñado para recibir
5 alimentos en 24 horas, pero normalmente hacemos 3 alimentos en 24 horas. Con esos 3 alimentos mantenemos la secreción de ácido, jugo pancreático, jugo biliar correctamente, y eso puede evitar muchos problemas, ¿no? Los pólipos hay varios tipos de pólipos, pero son un crecimiento de una estructura interna, de la capa interna del estómago, y normalmente son por inflamación, ¿no? Los más comunes se llaman hiperplásicos, que crece la capa interna en respuesta al exceso de ácido, jugo biliar y jugo pancreático. Entonces, es una manifestación del cuerpo como para protegerse de la agresión. Esos no desarrollan cáncer, pero sí dan síntomas, sí pueden dar ardor gástrico, dolor gástrico, sensación de vacío en el estómago, ¿no? Hay pólipos tumorales, ¿no? Hay pólipos en donde crece una célula, pierde el control del crecimiento, pierde el control de la mortalidad de la célula, y es como se desarrolla el cáncer, ¿no? Y el cáncer es una respuesta secundaria también a una agresión. Tomar alimentos nitrogenados, tomar alimentos ahumados. En Japón, por ejemplo, el consumo muy elevado de productos ahumados que tienen nitrogenados provoca la aparición de cáncer gástrico o cáncer de colon, ¿no? El tabaco, la nicotina también son factores bien importantes para el desarrollo de estas neoplasias. Entonces, en pacientes que tienen carga genética, que tienen malos hábitos en el consumo de tabaco, de alcohol, malos hábitos en el orden alimenticio, son propensos a desarrollar estos pólipos, y ahí son los que hay que vigilar para la aparición o el descubrimiento temprano del cáncer, ¿no? Hemos oído también una palabra, yo no le diría mágica, le diría también algo peligroso, Helicobacter. ¿Qué es un Helicobacter? Es Helicobacter, ¿no? Helicobacter es una bacteria muy inteligente, yo digo, es una bacteria inteligente porque ha desarrollado una especie de flagelos en donde permite que se incruste en la pared gástrica. No es nueva, está descrita en los egipcios, y ya los estudios en las momias egipcias demostraban a este Helicobacter, pero lo habíamos tenido como sin importancia durante muchos años. En 1984 dos investigadores australianos la detectaron, y entonces como que vino un boom de la medicina en donde decíamos, caramba, esta enfermedad, esta bacteria tiene la capacidad de afectar las células que producen el ácido, como consecuencia se deja de producir ácido y como consecuencia aparecen tumores, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud en 1984 lo detectó o la definió como carcinógeno grado 1, o sea, el más temible, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el 84 para acá? Nos hemos dado cuenta que no es un carcinógeno directo, que no va en relación a la incidencia epidemiológica del cáncer. O sea, es muy frecuente en México, 70% de los mexicanos tenemos el Helicobacter, pero no quiere decir que el 70% de los mexicanos vamos a desarrollar cáncer. Entonces no es lo que creíamos en el 84, es difícil de erradicar porque es una bacteria que resiste el ácido del estómago. Entonces para erradicarla hay que tomar 2 esquemas de antibióticos y tomar un inhibidor de la producción del ácido. Hay que verificar que se erradicó, pero el problema no está ahí, el problema es que viene en el agua que consumimos. Entonces es muy difícil que un paciente tome el medicamento y se erradique el Helicobacter y a las 2 semanas vuelva a tomar la misma agua y se vuelva a contaminar. Entonces a mí me parece que en México es un poquito ocioso estar dando tratamientos nada más por el hecho de que tenga uno la bacteria dentro del cuerpo, ¿no? Tiene que haber una justificación muy clara. Hay enfermedades en donde está muy indicado dar tratamiento, por ejemplo la úlcera prepilórica es una enfermedad de claramente si yo doy antibiótico la úlcera no vuelve a aparecer. Hay tumores, un tumor raro del estómago que se llama maltoma, que viene de las células MALT en el estómago, que va en relación a la aparición del Helicobacter. Entonces en esos tumores damos antibiótico y curiosamente se cura la tumoración, ¿no? Entonces, el tratamiento para el Helicobacter pylori sí está muy delimitado, de acuerdo a lo que cause el Helicobacter, ¿no? Entonces, no nada más por el hecho de tenerlo, damos antibióticos y lo combatimos, sino el hecho de cómo actúa en el cuerpo y qué consecuencias tiene la presencia del Helicobacter en el cuerpo. Para cerrar este tema del aparato digestivo, la obesidad, ¿por qué hay tantos gorditos? O sea, así como mi productor que está gordito, y se sienten sanos, doctor Ricardo. Pues yo creo que es una cuestión social también. O sea, nuestra dieta en los últimos años se ha americanizado. Eso quiere decir que ahora consumimos más pizzas, hamburguesas, o sea, más calorías, sí, ¿no? En lugar de más proteínas. Entonces, nuestra dieta de origen azteca es alta en fibra, ¿no? Entonces, el maíz, el nopal, la espinaca, ese tipo de dieta era muy rica en fibra, y esa dieta la hemos perdido por copiar el modelo americano, ¿no?
Y la obesidad en México es muy común, socialmente no está mal visto tener un poquito de sobrepeso, pero las consecuencias son que ese exceso de peso causa niveles elevados de colesterol, niveles elevados de triglicéridos y con esa razón sube el ácido úrico y luego aparece el hígado graso y luego aparece la presión arterial elevada. Entonces se hace un síndrome metabólico, ¿no? En donde el metabolismo del cuerpo no puede con el manejo de estas sustancias, ¿no? Entonces deberíamos mejorar la cultura y hacer más prevención en la obesidad, porque obviamente tiene consecuencias en el aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no? En el aumento de la incidencia de cáncer, el aumento de la incidencia de enfermedades hepáticas. Entonces sí, la obesidad per se tiene consecuencias y obviamente disminuye la expectativa de vida, ¿no? ¿Qué recomendaciones da para este mes de diciembre? Ejercicio. Ejercicio. Casi ¿no? Nadie se levanta. Hay que tomar el ejercicio como una rutina todos los días. Y hay que cuidar la dieta, ¿no? Hay que hacer los 3 alimentos en el día, desayuno, comida y cena, y hay que cuidar la cantidad de azúcares y grasas que se consume o que componen la dieta y aumentar las proteínas. Yo soy muy promotor de las proteínas tanto en el desayuno, comida y cena, y cuidar el exceso de grasas y azúcares, ¿no? Ahora, si uno se pasa, bueno, para eso está el ejercicio. El ejercicio nos ayuda a consumir calorías y con eso entramos en el equilibrio, ¿no? Entonces, mi consejo siempre es alimentación sana, es el ejercicio constante, ¿no? Es una forma de prevenir enfermedades, ¿no? Bueno, oiga, rápido, ¿no? Porque yo era así, la barbacoa, el chicharrón, los camarones son malos, ¿verdad? Por sí solos, yo defiendo también mucho que el alimento por sí solo no va a matar a nadie, ¿no? O sea, el alimento per se, o sea, comer una barbacoa no mata a nadie. El problema es el abuso. Yo creo que el abuso de tomar demasiada grasa, ¿no? De demasiados cárnicos que contienen a lo mejor sustancias hormonales que deberían estar prohibidas en la alimentación del ganado, a lo mejor es lo que está ocasionando nuestras enfermedades, pero no hay un alimento que por sí solo mate a un ser humano. Entonces, el problema es el consumo exagerado, habitual, sin medida de algunos elementos, ¿no? Muy bien, doctor, pasamos al último tema. Me gustaría tocar muchos temas, pero sabemos de antemano que la medicina, nosotros ya parece que soy médico, ¿no? Ustedes los médicos tienen que andar por cualquier urgencia en cualquier hospital. Trasplantes de órganos. Sabemos que usted fue el primer doctor que inició un trasplante, si no me equivoco. Bueno, tuve la oportunidad de conocer, de seguir el programa de trasplante renal en EISEMIM en el Estado de México y de iniciar el programa de trasplante hepático en el Estado de México. Se paró el programa, lamentablemente, ¿no? Con mucha tristeza lo digo, porque era un programa que ayudaba a muchos enfermos, ¿no? Es un tema complicado en México porque también volvemos a la cultura de la salud, ¿no? No estamos acostumbrados a dar nuestros órganos, nos incomoda que los pidan. Preferimos como que tener la certeza de que nuestro familiar falleció y que esté enterrado o que lo hagamos cenizas, ¿no? No hay esa cultura de decir, a ver, espérame, ya tuvo muerte cerebral, está científicamente determinada, ya se tomaron determinaciones claras de que no hay posibilidad de vida y hay estudios con bases científicas muy fuertes para llegar a ese punto diagnóstico, ¿no? Entonces llegamos a ese punto de diagnóstico y el corazón está latiente, o sea, voy a decir que un paciente tuvo una hemorragia cerebral, sangró su cabeza, se lastimó tanto el cerebro que ya no tiene función vital alguna el cerebro, pero el corazón sigue latiendo, pum, pum, lo demás estructuras siguen latiendo. Es el momento correcto para hacer trasplantes, ¿no? Para pedir los órganos, para solicitar que, como las condiciones clínicas y hemodinámicas del paciente son adecuadas, se pueda obtener órganos para un beneficiario tercero, ¿no? Hay una lista terriblemente grande de trasplantes en México, hay un control nacional, o sea, yo no puedo donarle el órgano a mi compadre, sino si yo detecto un paciente que tiene muerte cerebral y tengo la autorización de la familia, en ese momento hablo a una instancia federal en donde me dicen sí lo puedes dar y hay una lista de espera. Yo en mi hospital tengo lista de espera y como el órgano se puede obtener en mi hospital por cuestiones económicas y de logística, se puede dar al mismo hospital. Entonces, de esa forma es como se asignan los órganos, ¿no? ¿Qué pasó con el COVID? Nos dañó mucho porque con el desconocimiento de esta enfermedad no sabíamos si podíamos transmitir COVID. En un paciente no sabíamos si siquiera podía tener COVID, entonces paramos la cuestión de trasplantes a cero durante la época de la pandemia, ¿no? Entonces afectó a muchos pacientes y la lista de espera para trasplantes no disminuyó, al contrario, aumentó, ¿no? Entonces tristemente estamos apenas retomando
espero que no regrese la pandemia para que sigamos retomando nuestra productividad en trasplantes, ¿no? ¿Cuántos trasplantes ha realizado y de qué órganos, doctor Mondragón? Pues yo básicamente he hecho de riñón y de hígado, no llevo el número correcto, pero ya son miles, ¿no? En mi entrenamiento en Inglaterra hice muchísimos, en México en el 20 de noviembre hice muchísimos, sí. Y aquí en el ICEMI tuve la oportunidad de hacer muchísimos, ¿no? Entonces no ha parado la productividad, cambia el sitio, pero no la productividad. Me gustaría hacer más, obviamente. Sí. Me gustaría que no se hicieran trasplantes y que tuviéramos otra modalidad no tan agresiva también, o alguna ampolleta, alguna sustancia que genéticamente cambiara la enfermedad, pero no la tenemos, entonces seguimos teniendo la necesidad de hacer trasplantes para mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué le dice la palabra Hospital de Londres? Pues me cambió totalmente mi forma de pensar, o sea, la verdad son hospitales que están muy bien diseñados, donde el sistema de salud es tan bueno que van definiendo el número de médicos que debe tener, el área de los médicos, la infraestructura hospitalaria, hay forma de estimular la producción científica. Entonces es un sistema de salud mejor organizado que el de nosotros. Nosotros estamos pasando por un mal momento, ¿no? Y lamentablemente el momento es económico porque el país no le ha podido otorgar el presupuesto que debe de tener un sistema de salud, ¿no? Para ofrecer una buena medicina sí depende del presupuesto, depende de la tecnología. Hoy hablamos de la escasez de medicamentos, no tendría por qué haber escasez de medicamentos. Hoy hablamos de la falta de difusión de los medicamentos a nivel nacional, no tendríamos por qué tener problemas de distribución. Entonces sí se sufre y no se ve, ¿no? No se ve que se muere más la gente, no se ve que los chiquitos sufren más, no se ve que los pacientes les va más mal con estas carencias. Entonces sí tenemos que fijarnos más en el presupuesto de salud. Tiene que ser más alto como en los países desarrollados. México tiene el presupuesto, ¿no? No olvidemos que México está dentro de las potencias económicas y tiene el presupuesto para atender el sistema de salud y el cual me parece hoy que está un poco descuidado. ¿Qué tanto descansa usted, doctor? Es muy difícil decir descanso, ¿no? La vida te va poniendo a trabajar. Yo soy un apasionado de la medicina, me encanta mañana, tarde y noche estar presente. Trae la sangre de ¿no? su papá, obviamente, la ADN. A lo mejor traigo la sangre de mi abuelo, de mi papá, ¿no? Pero soy un apasionado de la medicina, ¿no? No veo el trabajo como un trabajo, veo el trabajo como una satisfacción de poder cambiar la vida a alguien. No sabes la satisfacción que da ver un paciente cómo se recupera, que se consideraba irrecuperable, cambiarle la sonrisa a un paciente que no sonreía, sacarlo de una silla de ruedas, volver a comer a una dieta que no tenía acceso, tener familia cuando le habían dicho que ya no. Entonces eso tiene un precio invaluable, ¿no? Entonces yo soy un enamorado de la medicina que vive muy contento con lo que hace y que sabe sus límites y sus capacidades, ¿no? Entonces descanso los fines de semana, tengo hijos y entonces me dedico mucho tiempo a ellos, soy un hombre de familia, y obviamente tienen sus tiempos, entienden lo que yo hago, están muy compenetrados en lo que yo hago, pero es necesario el descanso, ¿no? En cuanto tengo la oportunidad lo hago, Javier. ¿Qué le dice el Sanatorio Hidalgo? Pues fue una institución, pues cerró hace un par de años, fue una institución para mí formativa, ¿no? Sí. Yo tuve la oportunidad de pues, ver mis primeras operaciones ahí, de empezar a operar ahí, de empezar a ver buena medicina ahí, una medicina muy diferente. Y actualmente yo no veo perforaciones por salmonelosis, gracias a Dios. En ese entonces, cuando yo empecé a operar, veíamos gente que tenía 6 o 7 perforaciones intestinales, era impactante, ¿no? Amibiasis hepática veíamos mucho y ya no hay amibiasis hepática. Entonces, eso también demuestra que la medicina ha ido mejorando, ¿no? Que no tengamos enfermedades que llamábamos de tercer mundo, y ahorita tenemos enfermedades menos comunes de tercer mundo, o menos frecuentes de tercer mundo y más comunes de primer mundo, ¿no? Actualmente estamos en plena remodelación del Sanatorio Hidalgo y espero que el año que entra podamos renovarlo con buena tecnología, con el mismo calidad de atención que tenía tradicionalmente en Toluca. Está en la misma ubicación, ¿no? Las instalaciones son modernas, estamos modernizando todo al 100% para poder ofrecer pues, lo que la gente espera de ese hospital, ¿no? Doctor, nos quedan 3 minutos de tiempo en este programa, me ha parecido muy, muy especial. Yo creo que también la gente está así esperando otros comentarios más. Dígame algo. Las edades que han ido de la población que existe aquí en Toluca, bueno, en México también, sabemos que en México también está usted, pero ¿tienen pacientes más jóvenes, niños o adultos? Pues tenemos de todo, ¿no? O sea, yo creo que la expectativa de vida, vamos a ver qué refleja la estadística, pero la expectativa de vida iba a mejor
Pero hay dos circunstancias en México que está pasando que deben de prevenirse. Pandemias como el COVID, tenemos que aprender de esta pandemia porque van a seguir existiendo pandemias. Entonces tenemos que aprender a defendernos de estas enfermedades que van a ser cíclicas, que han sido cíclicas mundialmente, ¿no? Y yo creo que la mortalidad en México, que sí se acerca a los 500,000 de mexicanos, va a disminuir la expectativa de vida que teníamos los mexicanos. Y el trauma, me da mucha pena decir que hay muchos mexicanos que mueren por trauma, y ahora la violencia, el trauma, los accidentes, la violencia con armas, ha aumentado mucho la muerte, y eso va a disminuir, va a ver reflejada la expectativa de los hombres particularmente en algunos años, ¿no? Hay que atacar eso que es prevenible, Javier, hay que atacar todo lo que se puede curar con un cubrebocas, con el distanciamiento, con limpieza, con la atención temprana a las enfermedades, ¿no? Me da mucha pena decir que el mensaje que se nos dio ahora para el COVID es no vayas al hospital hasta que te estés ahogando, ¿no? Y es un mensaje terrible, hay que atenderse en el hospital tempranamente. Hay que ver si la enfermedad es grave o no desde el principio, hay que tomar los estudios necesarios para tomar determinaciones prontas y no exponerse a una enfermedad que ya es irreversible. Y lo que vimos nosotros en el hospital, específicamente con COVID, es que el paciente llega ya después de 10 días de la enfermedad, de tener muchos días de fiebre, de sentirse muy mal por recomendaciones mal entendidas que para no llenar la capacidad del gobierno. Yo creo que hay que atenderlas tempranamente, hay que prevenir complicaciones y hay que hacerlo pronto, ¿no? Entonces, por eso vemos ahora enfermedades de todo tipo, y yo creo que sí va a impactar, como decías, en la tasa de mortalidad cuando hagamos estadísticas al cierre del siglo, ¿no? Doctor, ¿dónde lo podemos localizar, todos los pacientes? Porque, bueno, todos somos pacientes porque tenemos algo que en nuestro cuerpo nos está dando ya la señal médico. ¿Dónde lo podemos? Sus redes, todas las direcciones. Yo tengo consultorio aquí en Sanatorio Toluca, que está aquí a 2 cuadras, también en lo que ahora va a ser Santiago Toluca, que es el Sanatorio Hidalgo, y tengo consultorio en ABC en Santa Fe, ¿no? Tengo redes sociales con mi nombre en Facebook y con mi nombre en Instagram y con mi nombre en Twitter, así es que soy muy localizable, ¿no? ¿Gusta agregar algo más? No, les agradezco, Javier, la atención, prevención, ¿no? Hay que trabajar en la prevención, hay que hacer ejercicio, hay que hacer buena alimentación, hay que hacer la caso al cuerpo, hay que tener una cultura del cuidado del cuerpo muy específica, ¿no? Doctor, pues le doy las gracias. Javier, no podemos saludarnos como siempre, años ya de conocernos, pero sí con el puño, ¿no? Como debe de ser. Gracias por la invitación. Que Dios me lo bendiga y que Igualmente, la Santísima Virgen lo cubra con su manto, porque la verdad usted ha sido un baluarte a nivel nacional e internacional en la medicina, en las especialidades que hemos ya mencionado. Así que ha estado con nosotros el doctor Ricardo Joaquín Mondragón Sánchez, especialista obviamente en la cirugía general, cirugía de aparato digestivo y también trasplantes de órganos. Doctor, que tenga la mejor de las tardes, y obviamente esta es su casa, la medicina y usted, cuando quiera, porque nos faltan muchos temas, ¿no? Dale, Javier, muy amable. Gracias por la invitación. Muy bien, pues ya nos vamos a nombre del productor don Jorge, no digo su apellido porque siempre me equivoco, mejor así mi coach, y a nombre de todo el equipo de producción de la medicina y usted, muchísimas gracias en este sábado. Recuerde que todos los sábados son programas especiales de la medicina y usted a las 6 de la tarde. Que pasen la mejor de las tardes y obviamente feliz fin de semana y cuidándonos, doctor, como debe de ser. Claro que sí. Hasta luego.